Algunos crímenes son tan malvados que sacuden al mundo. Estos asesinos llevaron a cabo actos horribles, pero sus reacciones en el tribunal son igual de impactantes. El caso de Michael Peck es un ejemplo escalofriante. Sus acciones sorprendieron a todos, pero su reacción al ser sentenciado fue aún más inquietante. La justicia ha hablado, ¿pero lo sintieron? Comencemos. Justo un poco antes, ella hizo lo que le hizo a mi hijo. No puedo creer esto. De verdad, no puedo creer esto. Tanico Thompson, una exoficial de policía de Atlanta, fue condenada por asesinar a su novio. No mostró remordimiento, alegando defensa propia, pero las pruebas contradecían su historia. En mayo de 2014, Fort Lauderdale fue testigo de un crimen trágico que sacudió a la comunidad. El oficial de policía de Miami, Carl Patrick, conocido por su dedicación y compasión, fue encontrado muerto en su casa de Pembroke Pines. Su novia, que vivía con él, Tanico Thompson, alegó defensa propia, pero sus acciones e inconsistencias pintaron un cuadro diferente. Carl Patrick era un oficial de policía de Miami dedicado que pasó su vida sirviendo a los demás. En mayo de 2014, su vida fue trágicamente truncada cuando fue encontrado muerto en su casa de Pembroke Pines, aún vistiendo su uniforme. La persona responsable fue su novia, que vivía con él, Tanico Thompson, quien afirmó que disparó a Carl en defensa propia, porque él había sido ofensivo. Sin embargo, los fiscales descubrieron hechos preocupantes que pusieron en duda su historia. Después del tiroteo, Thompson tomó el teléfono de Carl, impidiéndole llamar para pedir ayuda. En lugar de buscar asistencia, fabricó un embarazo, e incluso usó sus tarjetas de crédito después de su muerte. Estas acciones pintaron un cuadro de engaño en lugar de desesperación. La madre de Carl, Lucille Patrick, estaba desconsolada por la pérdida de su hijo. Se mantuvo firme contra la afirmación de Thompson de maltrato, describiendo a Carl como un hombre de buen corazón que amaba profundamente a Tanico. Mi hijo fue bueno con esa mujer y la amaba mucho. No podía ver lo malo en ella, dijo Lucille, con su dolor palpable. Mi hijo fue bueno con esa mujer y la amaba tanto que no podía ver lo malo en ella. El juicio estuvo lleno de historias contradictorias, dejando la sala del tribunal dividida. La familia de Tanico Thompson suplicó clemencia, describiéndola como una persona compasiva y afirmando que era víctima de maltrato. Rogaron al tribunal que considerara su difícil pasado y las supuestas luchas que enfrentó. Sin embargo, los fiscales presentaron una imagen muy diferente. Argumentaron que no había pruebas del maltrato que Thompson había descrito. En cambio, se centraron en sus acciones después del tiroteo, que parecían calculadas y despiadadas, dejando morir a Carl Patrick. Más tarde, hizo un mal uso de sus tarjetas de crédito y fingió un embarazo, mostrando una falta de remordimiento y responsabilidad por sus acciones. Cuando llegó el momento de la sentencia, Thompson se dirigió a la madre afligida de Carl. Conteniendo las lágrimas, dijo, "No quería que él muriera. Lo hice para defenderme". Pero sus palabras no trajeron consuelo ni cambiaron el resultado. La familia vio su disculpa como demasiado poco, demasiado tarde. El tribunal finalmente se puso del lado de las pruebas, declarando a Thompson culpable. Para los seres queridos de Carl, sus acciones hablaron más fuerte que las palabras, dejándolos con un dolor y un sentido de traición que llevarían para siempre. En agosto de 2016, Tanico Thompson fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. El 4 de noviembre de 2016, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero no mostró ningún remordimiento. El juez Jeffrey Kuhn dictó la sentencia, trayendo un sentido de justicia a los seres queridos de Patrick. La sala del tribunal estaba llena de emociones encontradas, tristeza, alivio y enojo. La familia y amigos de Patrick se abrazaron, encontrando algo de consuelo en el veredicto. Lucille Patrick expresó gratitud, diciendo que él no pudo matar a esa mujer, pero ella lo hizo. A pesar del dolor, encontró consuelo al saber que el asesino de su hijo sería responsabilizado. El caso sirve como un sombrío recordatorio de cómo el engaño y la tragedia pueden entrelazarse, dejando corazones rotos y preguntas sin respuesta. Las acciones de Tanico Thompson dejaron a una familia con el corazón roto, incrédula, pero el siguiente caso muestra la historia del asesinato de una estrella en ascenso. Para esterilizar a Sierra Harp, para prevenir que nazcan más niños, también pedimos la máxima pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Raheem Grant, un rapero de Atlanta conocido como Red Busy, era una estrella en ascenso. Comenzó su carrera musical siendo un niño e incluso actuó en Showtime at the Apollo cuando solo tenía 7 años. En sus 20 años, no solo era rapero, sino también un productor y ingeniero de grabación talentoso. A pesar de su éxito, la vida de Raheem dio un giro trágico el 29 de diciembre de 2017, debido a una relación volátil con la madre de su hijo, Sierra Harp. En 2013, Sierra Harp se acercó a Raheem Grant para pedirle un autógrafo y un trabajo. Raheem, amable y motivado, la contrató para promocionar sus espectáculos. Su relación profesional pronto se volvió romántica, y en 2014 dieron la bienvenida a una hermosa hija, Angel.
Rahim era un padre devoto que siempre ponía a su hija en primer lugar, pero su relación con Ciara se volvió cada vez más difícil. A finales de 2017, Rahim se estaba preparando para una emocionante gira musical, trabajando arduamente para hacer crecer su carrera. Durante este tiempo, Ciara, que no tenía otro lugar donde quedarse, se mudó con él temporalmente. Sin embargo, su comportamiento se volvió impredecible. A menudo tenía ataques de celos, lo que provocaba acaloradas discusiones. Preocupada por su seguridad, la madre de Rahim, Geraldine, le aconsejó que grabara sus interacciones por si acaso. El 29 de diciembre de 2017, ocurrió una tragedia. Ciara apareció en la casa de un vecino con heridas de arma blanca, sosteniendo a Little Angel en sus brazos. Cuando la policía llegó a la casa de Rahim, descubrieron que había sido disparado varias veces y apuñalado. Ciara afirmó que fue en defensa propia, pero la evidencia sugería lo contrario. Este desgarrador evento terminó con la vida de Rahim, dejando a sus seres queridos para llorar a un artista talentoso y un padre cariñoso. Al principio, los investigadores creyeron que Rahim había atacado a Ciara Harp, obligándola a defenderse. Sin embargo, la madre de Rahim, Geraldine, negó firmemente esto, explicando que su hijo nunca fue una persona violenta. A medida que las sospechas se profundizaban, los resultados de la autopsia revelaron detalles impactantes. Rahim había recibido 7 disparos, incluyendo uno en la parte posterior de la cabeza. Estas heridas dejaban claro que había estado indefenso durante el ataque. El caso dio un giro importante cuando los investigadores accedieron al teléfono de Rahim. Lo que encontraron fue escalofriante. En un video, Rahim documentó sus heridas, diciendo dolorosamente: "Esto es lo que Ciara Harp me hizo". Otros videos, filmados por la propia Ciara, la mostraban gritándole con enojo e intentando montar una escena para que pareciera defensa propia. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando Rahim, luchando por sobrevivir, fue disparado de nuevo. La evidencia del teléfono de Rahim expuso la verdad y proporcionó justicia para un padre de buen corazón, cuya vida fue trágicamente truncada. También reveló su valentía al asegurarse de que su historia fuera escuchada. El 22 de febrero de 2018, Ciara Harp fue arrestada y acusada del asesinato de Rahim. Durante su juicio, los videos no dejaron dudas sobre sus acciones, que no mostraron remordimiento por su acto. En mayo de 2019, Ciara fue declarada culpable de malicia, asesinato y asalto agravado. Fue sentenciada a 125 años de prisión. La madre de Rahim, Geraldine, ahora cría a Angel, asegurándose de que crezca rodeada de amor y alejada del dolor causado por las acciones de su madre. Este caso desgarrador nos recuerda la importancia de reconocer las relaciones tóxicas y peligrosas. Rahim era un artista talentoso, un padre devoto y alguien que merecía un futuro libre de daño. Su legado vive en su música y en el amor que su madre proporciona a Angel. Las horribles acciones de Harp nos recuerdan los peligros que acechan en las relaciones tóxicas. Pero el siguiente caso muestra un caso de alto perfil donde el amor y la traición chocan con la legítima defensa. Esperé tanto tiempo para poder hablar con ella cara a cara y finalmente lo logré para mí personalmente, así que espero que la prisión le sirva bien. El 27 de septiembre de 2020, Ashley Benefield, de 33 años, disparó y mató a su esposo separado, Doug Benefield, de 58 años, en su casa en Florida. Su problemático matrimonio, lleno de acusaciones de maltrato y batallas legales, se convirtió en el foco de un juicio que los medios apodaron el Juicio del Cisne Negro. Ashley, una ex bailarina, afirmó que actuó en defensa propia, pero muchos cuestionaron sus verdaderas intenciones. Ashley se presentó ante el tribunal y describió un matrimonio marcado por el miedo y el control. Testificó que Doug había sido hiriente a lo largo de su relación, a menudo tratando de dominar su vida. La noche del trágico incidente, dijo, una discusión se intensificó peligrosamente. Según Ashley, Doug le impidió salir de su casa, avanzó hacia ella con ira y la golpeó en la cara. Sintiendo terror y atrapada, agarró un arma y disparó en lo que afirmó fue defensa propia. Ashley también compartió que había intentado protegerse a sí misma y a su hijo en el pasado. Solicitó órdenes de alejamiento contra Doug en 2018 y 2020, acusándolo de maltrato y buscando mantenerlo alejado de su hijo. Sin embargo, nunca se presentaron cargos criminales contra Doug y una de las órdenes de alejamiento aún estaba sin resolver cuando ocurrió el incidente. La fiscalía, liderada por Susan O'Donnell, argumentó en contra de las afirmaciones de Ashley. O'Donnell señaló la evidencia física, destacando que la herida de bala de Doug provenía del costado, sugiriendo que no estaba de frente a Ashley cuando le dispararon. La fiscal acusó a Ashley de haber montado el evento para obtener la custodia exclusiva de su hijo y afirmó que su dolor durante el juicio era un acto para engañar al tribunal. El juicio de Ashley Benefield estuvo lleno de giros y momentos intensos que captaron la atención de todos. Durante el proceso, el equipo de defensa de Ashley expresó preocupaciones sobre posibles problemas con el jurado. Afirmaron que un miembro del jurado podría haber ocultado información que mostraba un sesgo, mientras que otro fue acusado de compartir detalles sobre el juicio usando un teléfono celular.
Estas acusaciones causaron revuelo, pero el juez las revisó cuidadosamente y decidió desestimar ambas, permitiendo que el juicio continuara. A medida que el caso se desarrollaba, la afirmación de Ashley de defensa propia fue objeto de un intenso escrutinio. Ella testificó que temía por su vida cuando su esposo, Doug Benefield, supuestamente la atacó, pero la evidencia no respaldaba completamente su historia. Los fiscales argumentaron que la evidencia física, incluida la dirección de la herida de bala, no coincidía con su versión de los hechos. Esto generó serias dudas sobre si realmente actuó en defensa propia o si sus acciones fueron premeditadas. Al final, el jurado tomó su decisión. No creyeron que Ashley fuera completamente inocente, pero tampoco la encontraron culpable de asesinato en segundo grado. En su lugar, fue condenada por homicidio involuntario, un cargo menor pero aún así serio. Fue un momento crucial que moldeó su futuro y trajo algo de cierre a la familia en duelo de Doug. El 3 de diciembre de 2024, Ashley Benefield fue sentenciada a 20 años de prisión, seguidos de 10 años de libertad condicional. Al leerse la sentencia, Ashley supuestamente no mostró emoción alguna. Sin embargo, la familia de Doug Benefield sintió que se hizo justicia. Voy a sentenciarte a 20 años en la prisión estatal de Florida. Eso será seguido por 10 años de libertad condicional. La hija de Doug, Eva Benefield, dio una declaración conmovedora durante la audiencia. «Mi papá fue el mejor hombre que he conocido en toda mi familia», dijo ella. «Espero que la prisión le sirva bien». La familia expresó alivio de que Ashley fuera responsabilizada, aunque también lamentaron la pérdida de Doug, un padre y amigo cuya vida terminó en tragedia. Mi papá fue el mejor hombre que he conocido en toda mi vida y seguirá siendo así en mi mente y en la mente de nuestra familia para siempre. Donde el caso de Ashley Benefield involucró una mezcla complicada de afirmaciones y contraafirmaciones, destaca el impacto devastador del conflicto doméstico cuando la violencia se convierte en la resolución. El juicio de Ashley Benefield cautivó a la nación. El siguiente caso es aún más desgarrador, donde una pérdida trágica cambia vidas para siempre. El 8 de septiembre de 2021, el Pacífico Golfo, la comunidad de Bree fue sacudida por un incidente devastador. EE.U, la suboficial jefe de la Marina de los EEU, informa de una acalorada discusión con su esposo, Colin Turner, sobre sus 3 hijos. Al final de ese día, Colin Turner, padre amoroso y veterano naval, estaría muerto, y Kuhn enfrentaría cargos de asesinato premeditado en primer grado. La relación de Bree y Colin se había vuelto cada vez más tensa a lo largo de los años, y el 8 de septiembre de 2021 marcaría un trágico punto de inflexión. Ese día, la oficina del sheriff del condado de Santa Ronald recibió múltiples llamadas. Las 2 primeras llamadas, una de Bree y la otra de Colin, describían discusiones acaloradas pero no revelaban signos claros de violencia física. Los agentes llegaron y se fueron cada vez, sin ver razón para intervenir más. Más tarde esa noche, a las 6:22 p.m., llegó una tercera y última llamada. Colin, sonando angustiado, le dijo a los despachadores que Bree lo había encerrado en el garaje. Describió cómo ella había intentado hacerle daño cuando intentó volver a entrar a la casa. Luego, durante la llamada, un fuerte estruendo resonó en el fondo. «Ella acaba de dispararme», gritó Colin durante la llamada, según declararon los policías. La voz de Colin está llena de dolor y miedo cuando está en la llamada. Lo que siguió fue aún más horripilante. Se escucharon 3 disparos más, y luego solo hubo silencio. Para cuando los agentes regresaron a la escena, ya era demasiado tarde. Colin Turner, un veterano de la Marina y padre, había perdido la vida en un momento trágico e irreversible. Los eventos de ese día dejaron a una comunidad conmocionada y a una familia cambiada para siempre. Bree fue arrestada y acusada de asesinato, lo que llevó a un juicio que reveló 2 versiones muy diferentes de la verdad. Su equipo de defensa la describió como una mujer atrapada en un matrimonio ofensivo. Afirmaron que Colin, un veterano de la Marina con una lesión cerebral traumática, había sido emocional y físicamente dañino hacia ella. Argumentaron que años de sufrimiento habían hecho que Bree temiera por su vida y la seguridad de sus hijos. Sus abogados citaron el síndrome de la esposa maltratada, explicando que Bree actuó por desesperación. Sin embargo, los fiscales pintaron un cuadro muy diferente. Argumentaron que las acciones de Bree no fueron por miedo, sino premeditadas y deliberadas. Presentaron pruebas contundentes donde se podían escuchar los momentos finales de Calden. El testimonio del hermano de Bree, Eric, planteó más preguntas sobre su defensa, sembrando dudas sobre su versión de los hechos. Durante 4 días, el jurado escuchó atentamente mientras ambas partes presentaban sus argumentos. A pesar de las interrupciones causadas por el huracán Helene, el jurado regresó con una decisión clara. Bree Kuhn fue declarada culpable de asesinato premeditado en primer grado. El veredicto marcó el final de un juicio desgarrador que dejó a una familia de luto y una comunidad lidiando con la tragedia. El juez de circuito James Duncan sentenció a Bree a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún así, ella no mostró remordimiento por su acto. No pensó en sus 3 hijos, testigos de los trágicos eventos, quienes fueron puestos bajo custodia protectora.
Esta historia sirve como un doloroso recordatorio de las devastadoras consecuencias de los conflictos no resueltos y el maltrato de las tareas domésticas. Aunque Bree afirmó que actuó por miedo y desesperación, la evidencia pintó un cuadro de una elección trágica que le costó la vida a Colin y destrozó a 2 familias. Nuestro próximo caso es sacado directamente de una pesadilla. Los documentos dicen que su colega de 17 años, Riley Whitelaw, rechazó avances no deseados de él. La hallaron muerta en la sala de descanso. Un día típico en el Walgreens de Colorado Springs se convirtió en una pesadilla en junio de 2022, rompiendo la tranquila rutina de la tienda. Riley Whitelaw, una empleada brillante y trabajadora de 17 años, nunca imaginó que su trabajo la pondría en peligro mortal. Su compañero de trabajo, Joshua Johnson, había desarrollado una fijación con ella. Una obsesión peligrosa que escaló en un acto de violencia horroroso. Apuesto a que te gusta que te asfixien. También se llamaron a otros testigos. Uno de ellos, el asistente del gerente de ese Walgreens. Otros 2 eran amigos de Riley. Los 3 dijeron que escucharon historias sobre Johnson actuando de manera extraña hacia Riley. El comportamiento perturbador de Joshua comenzó mucho antes del día fatal. Él no ocultaba su enamoramiento por Riley, a pesar de sus repetidos rechazos. Riley incluso informó de sus acciones a sus gerentes, mencionando que sus avances la hacían sentir profundamente incómoda. La gerencia, sin embargo, no actuó de manera decisiva. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando Riley solicitó turnos adicionales, sin saber que eso la pondría en contacto más cercano con Johnson. El 11 de junio de 2022, la tienda se convirtió en la escena de un crimen indescriptible. Mientras Riley trabajaba en la sala de descanso de empleados esa tarde, Joshua Johnson la confrontó. Armado con una determinación mortal, alimentada por el rechazo, la atacó en un acto brutal de violencia. Las imágenes de vigilancia revelaron a Johnson merodeando cerca del área antes del crimen, sus intenciones claras en retrospectiva. Cuando Riley no regresó a sus tareas, sus compañeros de trabajo se preocuparon. Al entrar en la sala de descanso, descubrieron una escena de horror. El cuerpo sin vida de Riley, rodeado de signos de una lucha violenta. Mientras tanto, Johnson huyó de la tienda, dejando atrás pruebas incriminatorias, incluyendo su propio ADN. Las autoridades rápidamente lanzaron una búsqueda, eventualmente capturando a Johnson a millas de distancia. En custodia, su escalofriante falta de remordimiento solo profundizó la tragedia de la pérdida de Riley. Se está preparando para pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. En octubre de 2023, Joshua Johnson enfrentó una sala de tribunal llena de la familia y amigos afligidos de Riley. No mostró emoción alguna cuando el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba cargada de emoción mientras la familia de Riley se dirigía directamente a Johnson, expresando su dolor y furia. La madre de Riley habló con un dolor crudo, llamando a Johnson un monstruo y esperando que sufriera todos los días en prisión. La devastación se extendió más allá de la familia, con la comunidad lamentando la pérdida de una vida joven arrebatada demasiado pronto. El asesinato de Riley sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de la obsesión descontrolada y las devastadoras consecuencias de no actuar ante las señales de advertencia. Cualquier cosa que Riley haya emprendido, siempre lo ha hecho, con total dedicación. Riley era un ser humano amable, amoroso y empático. A continuación, el caso de Messel Matthew, un hombre cuyo exterior confiable ocultaba a un depredador siniestro. El hombre, de 32 años, ya ha sido acusado del secuestro de Hannah Grant, la estudiante de segundo año de UBA que desapareció el pasado 13 de septiembre. La policía dice que fue vista por última vez con Matthew. En la pintoresca ciudad universitaria de Charlottesville, Virginia, Messel Matthew se escondía detrás de una fachada encantadora. Para el público, parecía un hombre ordinario. Pero acechando debajo había un asesino depredador cuyos crímenes dejaron a las familias destrozadas y a las comunidades horrorizadas. Su nombre se volvió infame después de que 2 mujeres jóvenes, Hannah Grant y Morgan Washington, desaparecieron bajo circunstancias inquietantemente similares. Video de vigilancia policial del centro de Charlottesville. Se ve a Hannah caminando por un pub, una gasolinera y una joyería, corriendo a veces. Todo comenzó con la desaparición de Hannah Grant, de 18 años, en septiembre de 2014. La estudiante de la Universidad de Virginia fue vista por última vez en imágenes de vigilancia, caminando sola tarde en la noche. Los testigos la describieron hablando con un hombre que coincidía con la descripción de Matthew. Días después, su coche fue encontrado abandonado, pero Hannah seguía desaparecida. Este no fue el primer roce de Matthew con la sospecha. En 2009, Morgan Washington, una estudiante de Virginia Tech, desapareció después de asistir a un concierto de Metallica. Su cuerpo fue descubierto meses después en una granja remota.
A pesar de la evidencia de ADN que vinculaba a Matthew con el asesinato de Morgan, no fue hasta el caso de Hannah que la policía pudo atraparlo. Las autoridades de la tarde, ahora revelando evidencia forense, podrían vincular este caso con otro misterio. En 2009, Washington estaba visitando la Universidad de Virginia para un concierto de Metallica. Cuando ella desapareció, a medida que los investigadores profundizaban, surgió un patrón escalofriante. Messel Matthew era un depredador calculador que usaba su encanto para atraer a sus víctimas antes de llevar a cabo actos indescriptibles. Los dos casos provocaron indignación y miedo, con muchos preguntándose cómo un individuo tan peligroso había logrado evadir la justicia durante tanto tiempo. Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva y Matthew fue capturado más tarde cerca de Galveston, Texas. Los restos de Grant fueron encontrados en una parte rural del condado de Albemarle, de vuelta en octubre del año pasado. La búsqueda de Matthew se convirtió en una historia nacional. La policía finalmente lo rastreó hasta una playa en Texas, donde fue arrestado en septiembre de 2014. Su juicio reveló detalles impactantes de su brutalidad. Había secuestrado y asesinado tanto a Hannah como a Morgan, dejando un rastro de evidencia que finalmente selló su destino. En un dramático acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, Matthew admitió ambos asesinatos, recibiendo 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el acuerdo de culpabilidad proporcionó algo de cierre, dejó a muchos sintiendo que Matthew recibió un castigo demasiado leve. La sala del tribunal estaba tensa mientras las familias de Hannah y Morgan entregaban declaraciones de impacto emocional. Describieron el dolor inconmensurable de perder a sus hijas por una violencia tan sin sentido. La madre de Morgan Washington nos dijo que iba a estar allí todos los días que él estuviera en el tribunal. Porque quería mirarlo, ya sabes. No vas a poder lastimar a nadie más de nuevo. Matthew se sentó inexpresivo. Su fría actitud era un marcado contraste con la angustia que emanaba de los seres queridos de la víctima. La evidencia forense presentada durante el juicio lo pintó como un asesino sin remordimientos, cuyas acciones habían devastado no solo a las familias, sino a comunidades enteras. Su maldad privó al mundo de un gran talento, pero el regalo perdurable de Hannah para todos nosotros es que permitió que este hombre malvado fuera capturado y condenado. Ella cambió el mundo, pero a un precio terrible. El padre de Hannah, Johnson Grant, se dirigió al tribunal con palabras que resonaron profundamente. Tú nos quitaste a nuestra hija, nuestra luz, nuestra alegría. No solo la asesinaste, asesinaste una parte de todos nosotros. El dolor crudo de la familia y la dura sentencia del juez fueron recibidos con alivio y tristeza. La finalidad y responsabilidad que se ha logrado hoy permitirá a nuestra familia redirigir la energía hacia la sanación y la recuperación. La falta de remordimiento de Matthew dejó una impresión duradera, convirtiéndolo en un símbolo de los horrores de la violencia depredadora. Sus crímenes sirven como un recordatorio inquietante de que el mal a menudo puede esconderse a plena vista. A continuación descubrimos el inquietante caso de Daniel Messel, cuyo comportamiento depredador convirtió la vibrante vida nocturna de una ciudad universitaria en un terreno de caza. Daniel Messel tiene un largo historial de violencia y problemas con el alcohol, que se remonta a casi 30 años, incluyendo este caso de 1987. Comenzó con lo que debería haber sido una noche alegre para Hannah Wilson, de 22 años, una estudiante de último año en la Universidad de Indiana. Era la primavera de 2015 y Hannah acababa de celebrar el fin de las clases con amigos. Pero esa alegría se convirtió en un horror indescriptible cuando desapareció después de salir de un bar. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un campo desolado en el condado de Brown, Indiana. ¿El asesino? Un hombre cuyas tendencias de acecho habían escalado a algo mucho más siniestro. Daniel Messel. Messel, un hombre de 49 años con un historial de violencia, no era un desconocido para las fuerzas del orden. Los investigadores pronto descubrieron una conexión escalofriante entre él y Hannah. En la escena del crimen, el teléfono de Messel fue encontrado cerca de su cuerpo, vinculándolo directamente con el asesinato. Pero este no fue un crimen aislado. Las autoridades descubrieron un patrón perturbador. Messel tenía un historial de acechar a mujeres vulnerables, merodeando en las sombras y esperando el momento perfecto para atacar. Para Hannah, ese momento llegó mientras intentaba regresar a casa, cruzándose sin saberlo con un depredador. Messel la atacó con un objeto contundente, causándole un trauma severo que acabó con su vida. La brutalidad del acto sorprendió incluso a los detectives más experimentados, pero a medida que la investigación avanzaba, quedó claro que este no era su primer crimen violento. Condenado por matar a la estudiante de IU Hannah Wilson, ha comenzado a cumplir 80 años de prisión. Durante el juicio, el comportamiento previo de Messel se puso en primer plano. Los testigos revelaron a un hombre que tenía una inclinación por acechar y acosar a mujeres, con una sobreviviente relatando una angustiosa escapada años antes. Los fiscales pintaron un vívido retrato de un hombre que prosperaba con el poder y el control, apuntando a mujeres jóvenes como Hannah como parte de su retorcida rutina.
La sala del tribunal estaba tensa mientras se presentaban pruebas gráficas. Las fotos de la escena del crimen, junto con el testimonio sobre los últimos momentos de Hannah, dejaron a los jurados visiblemente conmocionados. Messel se sentó estoicamente, su falta de remordimiento enfureciendo aún más a los presentes. En 2016, Daniel Messel fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 80 años de prisión, asegurando que nunca volvería a dañar a otra persona. Para la familia de Hannah, la sentencia fue un momento agridulce. Se había hecho justicia, pero no podía devolverles a la joven brillante y ambiciosa que habían perdido. Dirigirse a él fue lo más difícil. De lo que cualquier madre debería haber hecho. Investigaciones adicionales vincularon a Messel con otros crímenes no resueltos, con las autoridades sospechando de él en la desaparición de Lauren Spearer, otra estudiante de la Universidad de Indiana, quien desapareció en 2011. Aunque nunca fue formalmente acusado en ese caso, el comportamiento depredador de Messel planteó preguntas sobre cuántas más víctimas podría haber reclamado. La sala del tribunal durante la sentencia de Messel estaba llena de emoción cruda. La madre de Hannah habló directamente al hombre que le quitó la vida a su hija, sus palabras resonando en el pesado silencio. No solo te llevaste a Hannah, te llevaste una parte de todos nosotros. Messel, sin embargo, no mostró emoción, manteniendo el mismo comportamiento distante que había mostrado durante todo el juicio. Su negativa a reconocer el dolor que causó solo profundizó la indignación de la comunidad. Ahora tomemos un vuelo a Londres, donde Delroy Easton Grant se aprovechó de los más vulnerables de la ciudad, dejando tras de sí un rastro de miedo y devastación que se extendió por décadas. En su casa cercana, los investigadores forenses todavía buscaban pruebas en su contra. Sus presuntos crímenes se remontan a 17 años atrás. Durante casi 2 décadas, Delroy Easton Grant, conocido infamemente como el acechador nocturno, merodeó por los tranquilos suburbios del sur de Londres. Sus objetivos no eran lo que la mayoría de la gente esperaría: personas mayores, vulnerables, que vivían solas. La manera calculada en que aterrorizaba a sus víctimas convirtió los vecindarios en lugares de miedo, dejando a comunidades enteras en vilo. El reinado de terror de Grant comenzó a principios de la década de 1990. Bajo el amparo de la oscuridad, se introducía en las casas de las víctimas ancianas, con edades que iban desde los 60 hasta los 90 años. Lo que hacía que sus crímenes fueran particularmente escalofriantes era el placer retorcido que obtenía al prolongar su tormento. Su método era tan estratégico como horripilante. Después de desactivar las líneas telefónicas y cortar la electricidad, se deslizaba en los dormitorios, donde atacaba a sus víctimas y saqueaba sus hogares. Las cicatrices psicológicas que dejaba eran devastadoras, con muchas víctimas demasiado aterrorizadas para permanecer en sus hogares después de los ataques. A pesar de numerosos informes e investigaciones, la policía luchaba por atraparlo. La naturaleza meticulosa de sus crímenes y una serie de errores investigativos le permitieron evadir la captura durante años. Su doble vida como un padre y esposo aparentemente devoto solo profundizó el sentido de traición cuando se reveló su verdadera identidad. El punto de inflexión llegó en 2009, cuando los avances en tecnología forense vincularon a Grant con pruebas de ADN encontradas en múltiples escenas del crimen. La policía llevó a cabo una operación encubierta, que condujo a su arresto mientras merodeaba por las calles, buscando a su próxima víctima. La Policía Metropolitana tuvo que disculparse por perder la oportunidad de atraparlo en 1999, cuando su coche fue visto en la escena de un robo. Durante su juicio en 2011, los fiscales detallaron los más de 100 ataques que cometió, calificándolo como uno de los delincuentes sexuales más prolíficos en la historia británica. La sala del tribunal escuchó relatos desgarradores de los sobrevivientes, pintando un cuadro escalofriante de un hombre que prosperaba con el miedo y el poder. Grant mantuvo su inocencia durante todo el juicio, pero la evidencia era irrefutable. Fue condenado por 29 cargos, incluyendo agresión y robo, aunque los investigadores creen que el verdadero número de sus crímenes era mucho mayor. El juez le impuso 4 cadenas perpetuas, asegurando que nunca más volvería a dañar a otra víctima. La completa falta de remordimiento de Grant durante la sentencia fue un recordatorio escalofriante de su naturaleza fría y calculadora. Su expresión permaneció en blanco, incluso cuando se relataban en detalle sus acciones horripilantes. Ahora, cambiemos el enfoque a Washington, D.C., donde está Johnson Hinckley Jr. Una obsesión retorcida se convirtió en un intento de asesinato que sacudió a la nación hasta su núcleo. En 1981, una bala rozó el corazón de un presidente. Fue el hombre quien apretó el gatillo. Así es como la historia recuerda a Johnson Hinckley Jr., el hombre obsesivo que casi mató a Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, la tranquilidad de Washington, D.C., fue destrozada por un intento de asesinato que casi le costó la vida al presidente Ronald Reagan. Johnson Hinckley Jr. no actuó por motivaciones políticas, sino por una escalofriante obsesión con la actriz Jodie Foster. Su crimen no se trató solo de un acto de violencia aislado. Fue la culminación de años de delirios y fijación, convirtiendo a una inocente estrella de Hollywood
en el foco involuntario de un plan mortal. Ayer se supo que Hinckley había escrito muchas cartas a la actriz de 19 años quien protagonizó la película Taniko Driver. La espiral descendente de Hinckley comenzó mucho antes de ese fatídico día. De joven, luchó con profundos sentimientos de insuficiencia y aislamiento, alejándose de su familia y compañeros. Mientras asistía a una proyección de Taniko Driver, quedó cautivado por Jodie Foster, quien interpretaba a una joven atrapada en el ciclo del daño. Lo que comenzó como admiración rápidamente se convirtió en una obsesión mientras seguía su carrera y vida con una determinación fanática. ¿Quién? ¿Es este? ¿Quizás una broma? ¿Quién es este? Cuando Foster se matriculó en la Universidad de Yale en 1980, Hinckley se mudó a New Haven, Connecticut, para acosarla. Le envió cartas perturbadoras, grabó mensajes de audio incoherentes e incluso intentó llamarla directamente. Pero sus esfuerzos por captar su atención fracasaron, lo que lo llevó a idear un plan impactante para que ella lo notara. El plan de Hinckley involucraba asesinar a la figura más poderosa del mundo, el presidente de los Estados Unidos. En su mente retorcida, matar al presidente Reagan le ganaría el reconocimiento que anhelaba de Foster. El 30 de marzo de 1981, armado con un revólver calibre .22, Hinckley se mezcló con la multitud afuera del Hotel Washington Wilson, donde Reagan estaba dando un discurso. Cuando el presidente salió del edificio, Hinckley abrió fuego, hiriendo a 4 personas, incluido Reagan. El primer disparo impacta a Jim Brady, el secretario de prensa, en la cabeza. Cae al suelo. Reagan resultó gravemente herido por una bala que rebotó en la limusina y se alojó cerca de su corazón. El secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, el agente del servicio secreto Timothy McCarthy y un oficial de policía también resultaron gravemente heridos. La escena fue caótica, mientras los agentes se apresuraban a someter a Hinckley y asegurar la seguridad de Reagan. Hinckley fue arrestado de inmediato y la nación contuvo el aliento mientras Reagan luchaba por su vida en el hospital. Notablemente, el presidente sobrevivió, pero el incidente dejó cicatrices permanentes, tanto físicas como emocionales, en todos los involucrados. El jurado declaró a Hinckley, entonces de 25 años, no culpable por razón de locura, pero ordenó su confinamiento de por vida en un hospital psiquiátrico. En el tribunal, la defensa de Hinckley se centró en su inestabilidad mental. Los psiquiatras testificaron que sufría de depresión severa y psicosis, lo que lo llevó a su obsesión con Foster y a su creencia de que la violencia ganaría su afecto. En un veredicto controvertido, Hinckley fue declarado no culpable por razón de locura y fue internado en una institución mental en lugar de en prisión. Hinckley pasó más de 3 décadas en el Hospital St. Elizabeth's recibiendo tratamiento. A pesar de su eventual liberación bajo estrictas condiciones en 2016, muchos cuestionaron si se había hecho justicia, especialmente dado el trauma infligido a las víctimas y a la nación. La reacción en la sala del tribunal al veredicto de Hinckley fue una mezcla de indignación e incredulidad. Sobrevivientes, como Jamir Brady, quien quedó permanentemente discapacitado, se convirtieron en poderosos defensores del control de armas, impulsados por la tragedia. La notable resiliencia de Reagan al recuperarse y retomar sus funciones se convirtió en un símbolo de fortaleza para el pueblo estadounidense. Jodie Foster, la involuntaria catalizadora del crimen de Hinckley, quedó profundamente conmocionada. La actriz rara vez habla sobre la experiencia, pero está claro que el acoso dejó un impacto duradero en su vida. Para millones, la obsesión de Hinckley con Foster fue un recordatorio escalofriante de cómo la ilusión y la fijación pueden escalar hasta convertirse en una tragedia nacional. A continuación, nos dirigimos al caso de Jamir Miller, donde un momento de ira llevó a una tragedia irreversible, dejando vidas destrozadas y preguntas sin respuesta. Una gran historia esta noche a las 5. Noticias de última hora en Detroit. La policía de Detroit dice que un hombre está bajo custodia en este momento en relación con el secuestro y asesinato de la enfermera del centro médico de Detroit, Patrice Wilson, quien fue asesinada el sábado. Mira a esa persona, merodeando por afuera, con sombrero, máscara en la cara y una larga peluca rubia. Los fiscales y la policía dicen que ente es Jamir Miller, de 36 años. En una tranquila mañana de mayo en Detroit, Michigan, la enfermera Patrice Wilson terminó su turno nocturno en un hospital local. Sin que ella lo supiera, acechando en las sombras estaba Jamir Miller, su exnovio convertido en acosador. Cuando ella se subió a su coche, Miller la emboscó, forzando su entrada al vehículo a punta de pistola. Este secuestro terminaría en un escalofriante crimen que sacudió a la ciudad hasta sus cimientos. Y era un hombre que supuestamente no la dejaba en paz, no respondía a sus deseos de que la dejara en paz. La obsesión de Miller con Patrice comenzó después de que su relación terminó. Incapaz de aceptar que ella siguiera adelante, comenzó una campaña de acoso, una que escaló peligrosamente con el tiempo. Las autoridades revelaron más tarde que Miller tenía un historial de violencia.
incluyendo conexiones con la desaparición de otra novia en 2011. A pesar de su comportamiento alarmante, nadie podría haber predicho los horribles eventos que se desarrollaron. Fuera, su supuesto plan para secuestrar a su exnovia, la enfermera Patrice Wilson. Miller sabe dónde trabaja Wilson, sabe cuándo sale del trabajo. Esa fatídica mañana, Miller secuestró a Patrice del estacionamiento del hospital. Las imágenes de vigilancia capturaron el momento aterrador, mostrando su lucha desesperada por liberarse. Trágicamente, su cuerpo fue descubierto al día siguiente en el maletero de su coche, abandonada, en un vecindario a millas de distancia. Le habían disparado en la cabeza, una ejecución fría y calculada. Su atacante huyó en su Lincoln SUV. Wilson fue encontrada más tarde, metida en el maletero de ese SUV. Le habían disparado para matarla. El caso se desentrañó rápidamente mientras los detectives rastreaban los movimientos de Miller. Usando imágenes de vigilancia, testimonios de testigos y evidencia digital, los investigadores construyeron un caso condenatorio. Miller intentó evadir la justicia, pero fue arrestado solo días después. Su historial criminal, que incluía múltiples delitos, pintaba el retrato de un hombre con una ira descontrolada y un historial peligroso. Ella simplemente intentaba vivir su vida, trabajar duro y romper una relación que sabía que no era buena para ella. Durante su juicio, los fiscales destacaron el patrón de Miller de atacar a mujeres que lo rechazaban. El testimonio de familiares, amigos e incluso extraños ilustró el miedo y la devastación que dejaba a su paso. Su escalofriante falta de remordimiento se mostró plenamente a medida que las pruebas se acumulaban en su contra. Miller se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro, enfrentando una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba tensa mientras la familia de Patrice lo confrontaba, sus voces temblando de dolor e ira. A pesar de sus súplicas emocionales, Miller permaneció frío, su expresión desprovista de remordimiento. Su sentencia marcó el final de un capítulo oscuro para Detroit, pero dejó preguntas sin respuestas sobre la capacidad del sistema de justicia para prevenir tales tragedias. Livingston dice que no puede soportar la idea de perder otro hijo. En 2003 perdí a un hijo. Él estaba montando su bicicleta y tenía 15 años en el coche. Los miembros de la comunidad realizaron vigilias, lamentando la pérdida de una mujer vibrante cuya vida fue truncada por una violencia sin sentido. En la sala del tribunal, la madre de Patrice pronunció una declaración poderosa, relatando el devastador momento en que se enteró de la muerte de su hija. No te digo, realmente no te digo, ¿qué clase de persona eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién puede siquiera apoyarte? Su falta de reacción solo profundizó la indignación de los presentes. Para la familia de Patrice no hubo cierre. Solo el conocimiento agridulce de que su asesino pasaría el resto de su vida tras las rejas. La falta de remordimiento de Jamir Miller destacó las aterradoras consecuencias de una obsesión que se volvió mortal. Pero el siguiente caso se centra en Harvey Nichols, un hombre cuya fijación escaló hasta convertirse en un crimen brutal, dejando a una comunidad conmocionada. Escuché disparos y simplemente me lancé a cubrirme. Fue horrible. Todo sucedió tan rápido y lo siguiente que veo es el arma. El 13 de septiembre de 2005, la glamorosa tienda departamental Harvey Nichols se convirtió en el sitio de un crimen espantoso. En medio de compradores bulliciosos, Michael Petch, un ex guardia de seguridad, se acercó a Claire Bernal, una consultora de belleza de 22 años, con una intención escalofriante. En cuestión de segundos, la tienda se transformó de un refugio lujoso a una escena de caos mientras Michael ejecutaba su devastador plan. Era un estacionamiento de la tienda departamental Nichols en Londres. La policía dijo que un hombre y una mujer fueron declarados muertos en la tienda. Michael Petch se había obsesionado con Claire después de una breve relación. Cuando Claire terminó la relación, su comportamiento se descontroló. Comenzó a acosarla implacablemente, enviando mensajes amenazantes y siguiendo cada uno de sus movimientos. Claire, aterrorizada, lo denunció a las autoridades. Michael fue arrestado y acusado de acoso. Pero a pesar de ser liberado bajo fianza con condiciones estrictas, continuó rastreando a Claire. El día del asesinato, Michael se deslizó más allá de la seguridad de Harvey Nichols. Armado con una pistola de 9 milímetros que había introducido en el Reino Unido desde Eslovaquia, siguió a Claire hasta el salón de belleza. Los testigos recordaron haberlo visto pasearse cerca de su mostrador, con el rostro oscuro de ira. Mientras Claire charlaba, Michael sacó su pistola y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Ella se desplomó instantáneamente. Lo que establecimos fue que se dispararon 4 tiros y luego uno más fue disparado al techo y luego él se apuntó con la pistola. Los presentes gritaron y se agacharon para cubrirse mientras Michael disparaba 3 tiros más a Claire antes de apuntarse con la pistola. Los testigos describieron el horror de ver el cuerpo sin vida de Claire en el suelo de la tienda, rodeado de vidrios rotos y el eco persistente de los disparos.
Detrás de este impactante asesinato en la calle comercial más prestigiosa del Reino Unido, se esconde una historia de amor, obsesión y un fenómeno moderno, el acoso. La obsesión de Michael había robado a Claire de su futuro y dejado a sus seres queridos destrozados. A pesar de los informes de Claire a las autoridades y las condiciones de fianza de Michael, él pudo adquirir un arma de fuego y evadir la detección. El fracaso en proteger a Claire de un acosador conocido provocó indignación en todo el Reino Unido, lo que llevó a pedir leyes más estrictas contra el acoso y un mejor apoyo para las víctimas. Cuando me contaron lo que había sucedido, supe que era Petch. Simplemente lo supe, dije, es Petch. La madre de Claire, Patricia Bernal, se convirtió en una defensora vocal de las víctimas de acoso, dedicando su vida a crear conciencia y presionar por reformas legales. Estaba tan llena de vida, recordó Patricia, con la voz entrecortada. Nadie debería soportar lo que Claire soportó. He aprendido sobre otro mundo en el que vivimos y he estado protegido y he protegido a mis hijos. La indignación pública tras el asesinato de Claire llevó a la creación de organizaciones como Protección contra el Acoso. Aunque la justicia no pudo devolver a Claire, su historia se convirtió en un catalizador para el cambio, dando fuerza a innumerables víctimas de acoso que temían no tener voz. Nuestro próximo caso lleva el acoso a un nuevo nivel. Stephen Duxbury, un hombre cuyas acciones convirtieron los peores temores de una joven en una aterradora realidad. En la sospechosa muerte, en Orlando, el cuerpo de Sasha Samsidian hallaron el sábado por la noche dentro de su apartamento en Uptown Place. En las primeras horas del 17 de octubre de 2015, Sasha Samsidian, una vibrante joven de 27 años con un futuro prometedor, fue encontrada sin vida en su apartamento de Orlando. Sasha había estado disfrutando de una noche con amigos antes de que ocurriera lo inimaginable. Lo que comenzó como una noche ordinaria se convirtió en una pesadilla, cuando Stephen Duxbury, un guardia de seguridad en su complejo de apartamentos, usó su posición de confianza para cometer un acto de violencia impensable. Stephen Duxbury, un guardia de seguridad de 33 años, en el complejo de apartamentos, explotó su posición para atacar a Sasha. Cuando Sasha, ligeramente intoxicada, tuvo dificultades para encontrar sus llaves para entrar a su apartamento, Duxbury se ofreció a ayudar. Lo que parecía un acto de amabilidad, rápidamente se tornó siniestro. Las imágenes de vigilancia captaron a Sasha entrando al complejo con Duxbury siguiéndola de cerca, una imagen escalofriante que más tarde atormentaría a los investigadores. Como guardia de seguridad, usó su acceso para aprovecharse de alguien que estaba muy vulnerable. Lo que sucedió a continuación se desarrolló a puerta cerrada, pero la evidencia contó una historia de horror. Duxbury usó su llavero maestro para acceder al apartamento de Sasha. Allí, lanzó un ataque brutal, estrangulándola en un intento desesperado por silenciar sus gritos. Sasha luchó por su vida, arañó a Duxbury y dejó evidencia de ADN bajo sus uñas, un testimonio silencioso de su lucha. Comenzaron a recopilar evidencia dentro del apartamento ordenado y limpio de Sasha Samsidian, después de encontrar su cuerpo sin vida en su cama el 17 de octubre. La mañana siguiente, los amigos de Sasha se preocuparon cuando ella no respondió a llamadas ni mensajes de texto. Sus temores se convirtieron en devastación cuando su cuerpo sin vida fue descubierto dentro de su apartamento, envuelto en una manta. Los investigadores rápidamente se centraron en Duxbury después de descubrir pruebas condenatorias, el mal uso del llavero maestro, inconsistencias en su coartada y el ADN de Sasha encontrado en su persona. La comunidad, que antes confiaba en su personal de seguridad, quedó en shock y con miedo. Ese es el resultado de asfixia. Y un tipo particular de asfixia, estrangulamiento manual. El juicio fue angustiante. La fiscalía presentó meticulosamente las pruebas, pintando un cuadro escalofriante de un hombre que traicionó su posición de confianza por sus deseos retorcidos. La familia y los amigos de Sasha llenaron la sala del tribunal. Su dolor era palpable mientras revivían los detalles horripilantes de sus últimos momentos. Duxbury, quien no mostró remordimiento, afirmó ser inocente e intentó culpar a otros. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó 5 horas antes de declararlo culpable de asesinato en primer grado, intento de agresión sexual y robo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para que nunca dañe a otra víctima. La madre de Sasha se paró ante el tribunal, su voz temblorosa pero decidida, mientras describía el vacío que quedó en sus vidas. Los amigos recordaron la calidez y ambición de Sasha, contrastando el brillante futuro que tenía con la oscuridad de su final.
La actitud fría y distante de Duxbury durante estos testimonios añadió otra capa de dolor para aquellos que buscaban cerrar el capítulo. El caso sirvió como un recordatorio escalofriante de cómo los depredadores pueden esconderse a plena vista, incluso bajo el disfraz de protección. La imagen inquietante de los últimos momentos de Sasha y su lucha por sobrevivir dejó una marca indeleble en la comunidad y más allá. Pero si esta traición de confianza te sorprendió, el siguiente caso lo lleva aún más lejos. Martin Muniz, un hombre que se aprovechó de aquellos más cercanos a él. Lo digo en serio, no estoy loco y puedes ir a la dirección que he verificado. La dirección es 3719 McCourt, pero quiero que me pongas las esposas primero. Comenzó como una noche ordinaria de enero de 2023 en McCourt de Cleveland, donde un vecindario tranquilo se convirtió en una pesadilla. 4 miembros de la familia fueron brutalmente asesinados a tiros en su propia casa, y una niña de 8 años quedó gravemente herida, pero aferrándose a la vida. El atacante, un pariente en quien una vez confiaron, Martin Muniz. Esta masacre no fue al azar. Fue una erupción calculada de violencia que conmocionó a toda una comunidad. La relación de Muniz con su familia siempre había sido tensa. A menudo chocaba con ellos por desaires percibidos y tensiones no resueltas. El 13 de enero de 2023, Martin Muniz llegó a la casa familiar con venganza en mente. Armado con una pistola, primero se volvió contra su padre, disparándole a quemarropa. Su hermana, su novio y su madre fueron los siguientes, cada uno abatido a sangre fría. Las personas de nuevo, dijiste. ¿Quién es? Él dijo. Mató. Su hermana, su nombre es Angelique. El esposo, Pound. 2 niños. Mientras el caos estallaba, Muniz tenía en la mira al miembro más joven de la familia, una niña de 8 años. Aunque gravemente herida, logró sobrevivir a la terrible experiencia, convirtiéndose en la testigo clave de esta tragedia inconcebible. Muniz no huyó de inmediato. En cambio, salió de la casa con una calma escalofriante, casi como si nada hubiera pasado. La policía detuvo a Muniz más tarde esa noche, a solo unas cuadras de la escena. Durante el interrogatorio, no mostró remordimiento. En cambio, culpó sus acciones a la agitación interna y a viejas rencillas familiares. Los investigadores rápidamente reconstruyeron la secuencia de eventos, utilizando evidencia forense, declaraciones de testigos y el testimonio de la niña sobreviviente. Bueno, intenté matar a toda la familia de mi hermana, pero tuvimos suerte y sobrevivimos. El historial criminal de Muniz mostraba un pasado oscuro, incluyendo una conexión con un caso de asesinato sin resolver de 2013 en Nueva Jersey. Esta revelación pintó un cuadro más claro de un hombre con un pasado violento, cuya ira ahora había estallado en una masacre. Su propia confesión selló su destino, ya que admitió haber apretado el gatillo en un momento de ira incontrolable. En el tribunal, los detalles del crimen sorprendieron incluso a los fiscales más experimentados. La defensa de Muniz intentó argumentar responsabilidad disminuida, alegando inestabilidad mental. Pero el jurado no estaba convencido. El veredicto, culpable de intento de asesinato y otros cargos. Muniz fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, demasiado indulgente para los horrores que infligió. La familia ha venido ahora de todo el mundo para despedirse y estar aquí, mientras Iyana, de 8 años, continúa luchando. Los familiares de las víctimas expresaron su dolor y furia, con un pariente llamando a Muniz un monstruo disfrazado. La sobreviviente de 8 años, ahora en terapia, enfrenta una vida de trauma, atormentada por los recuerdos de esa noche. El sospechoso parecía casi sonreír mientras el fiscal mencionaba a sus víctimas. Muniz, mientras tanto, permanecía impasible, su falta de remordimiento alimentando aún más la angustia de los que quedaron atrás. Fuera de la sala del tribunal, vecinos y amigos encendieron velas y realizaron vigilias por la familia asesinada, enfrentándose a la realidad de que tal maldad había vivido entre ellos. Este caso dejó una cicatriz indeleble en la comunidad, un recordatorio escalofriante de cuán profundo puede cortar la traición. El siguiente caso lleva el acoso a un nivel completamente diferente. Joshua Stimson no solo quitó una vida. Su comportamiento calculado y obsesivo reveló a un depredador aterrador que no se detuvo ante nada para controlar a su víctima. Joshua Stimson se volvió cada vez más amenazante después de que Molly terminó su relación cuando él apareció en su gimnasio ese día. Molly McLaren era una joven brillante y ambiciosa de 23 años con todo su futuro por delante. Amaba el fitness, estaba estudiando una carrera en salud y nutrición y alegraba la vida de todos a su alrededor. Pero bajo la superficie de su vida feliz había una sombra oscura. Joshua Stimson, un hombre que pasó de ser un conocido encantador a un acosador implacable. Su encuentro en Tinder parecía inofensivo al principio, pero se convertiría en una pesadilla que terminó en una tragedia inimaginable.
Molly y Joshua comenzaron a salir en noviembre de 2016, pero la relación se desmoronó rápidamente. Stimson mostró un comportamiento obsesivo y controlador, bombardeándola con mensajes, monitoreando sus redes sociales y reaccionando con ira cuando las cosas no salían como él quería. Molly terminó la relación en junio de 2017, pero Stimson se negó a aceptar su decisión. Se convirtió muy rápidamente en un personaje muy desagradable y manipulador. Ella estaba molesta todos los días. Su acoso se intensificó rápidamente. Comenzó a dejar publicaciones crípticas en Facebook, mencionando a Molly por su nombre e insinuando que era promiscua. También la seguía a lugares públicos, incluido su gimnasio, donde las cámaras de seguridad luego revelaron que la observaba en cada movimiento. A pesar de los intentos de Molly por cortar lazos e incluso denunciar a Stimson a la policía, él continuó obsesionándose con ella, convirtiendo su vida en un estado constante de miedo y ansiedad. Cuando las cámaras de seguridad captaron a Stimson siguiendo a Molly hasta un gimnasio en la zona del muelle de Chatham, ya era culpable de acosarla. El 29 de junio de 2017, Molly decidió hacer ejercicio en el gimnasio de Chatham, Kent, con la esperanza de recuperar un sentido de normalidad. Sin que ella lo supiera, Stimson la estaba esperando en el estacionamiento, habiendo planeado meticulosamente su ataque. Las cámaras de seguridad captaron su comportamiento escalofriante mientras la seguía adentro, manteniéndose cerca pero a distancia, un depredador acechando a su presa. Cuando Molly salió del gimnasio y se subió a su coche, Stimson atacó. Armado con un cuchillo que había comprado solo unos días antes, se abrió paso a la fuerza en su vehículo y comenzó un ataque brutal. Molly luchó desesperadamente por escapar, pero la furia de Stimson era implacable. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, Molly había sucumbido a sus heridas. Había sido apuñalada más de 75 veces. Stimson fue arrestado en la escena, ensangrentado e impenitente. Durante su juicio, la fiscalía presentó una montaña de pruebas que demostraban su intención calculada, desde sus comportamientos de acecho hasta la compra del arma homicida. La defensa de Stimson argumentó responsabilidad disminuida, alegando inestabilidad mental, pero el jurado rechazó esto de plano. Stimson afirmó que sufría de una condición mental, pero el jurado dijo que fue asesinato. En febrero de 2018, Joshua Stimson fue declarado culpable del asesinato de Molly y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años. El juez describió sus acciones como un ataque brutal y sostenido, impulsado por una necesidad de control y venganza. Para empezar, ambos éramos realmente fuertes y estábamos ahí el uno para el otro, pero ahora Doug parece estar solo. La familia y amigos de Molly compartieron historias de una joven vibrante que fue arrebatada demasiado pronto. Su dolor era palpable al enfrentarse al hombre responsable. Una de las organizaciones benéficas involucradas dijo, es un desastre esperando a suceder, pero no está esperando a suceder, ya ha sucedido. Stimson no mostró remordimiento. Su actitud fría solo profundizó el dolor de aquellos que lloraban la pérdida de Molly. Algunos crímenes nos persiguen para siempre, y los asesinos en este video demuestran cuán fríos y despiadados pueden ser. Pero esto es solo el comienzo. Más casos impactantes, más reacciones escalofriantes en el próximo video en pantalla ahora.